poquísimo, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes estén atentos y puedan aplicar lo que dice la teoría, vamos a hacer unos minutos de revisión de lo que dice el texto y luego les planteo los dos problemas para que ustedes apliquen. Y, a ver, yo les compartí la vez pasada el libro, ¿verdad? Un libro de principios de economía, pues. A ver, ¿me confirma? ¿Qué libro les compartí? Docente compartió el de Michelle Parkin, de microeconomía. Ah, ya. Este libro no les he compartido todavía. No, pero algunos sí lo tienen. Por mi parte sí lo tengo. Usted tiene el de Mankiw, Principios de Economía. Uh-huh. Sí lo tienen, ya, listo. Correcto. ¿Lo podría enviar al grupo, por favor? Ya, listo. Sí. Vamos a empezar. Miren, ¿qué cosas son los controles de precios? A ver, me ayudan. ¿Quién quiere leer? Lean esta parte. ¿Cuál parte? Esta de aquí, donde dice los controles de precios. Ya. Para observar cómo es que los controles de precio afectan los resultados del mercado, examinemos de nuevo el mercado del helado. Como vimos en el capítulo 4, si el helado se vende en un mercado competitivo, libre de regulación gubernamental, su precio se ajustará para equilibrar la oferta y la demanda, al precio de equilibrio. La cantidad de helado que los compradores están dispuestos a comprar es exactamente igual a la cantidad que los vendedores están dispuestos a vender. Para concretar, suponga que el precio de equilibrio es de $3 por vaso de helado. Es posible que no todos estén satisfechos con los resultados de este proceso de libre mercado. Suponga que la Asociación de Consumidores de Helado se queja, pues opina que el precio de $3 por vaso es muy alto para que todos disfruten de uno al día. La recomendación nutricional diaria. Mientras tanto, la Organización Nacional de Productores de Helado desaprueba el precio de $3, resultado de la competencia implacable, pues es demasiado bajo y reduce los ingresos de sus miembros. Cada uno de estos grupos cabildea para que el gobierno apruebe leyes que alteren los resultados del mercado mediante el control directo del precio de un vaso de helado. Ya, a ver, hasta ahí nomás, un ratito. Se quedó hasta el primer párrafo, ¿no es cierto? Hasta aquí, ¿no? No, abajo, ¿verdad? donde está debido a que los compradores. Ahí. ¿Dónde? Aquí. Ya. Pero, a ver, comentemos este primer párrafo. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir ese primer párrafo? Aquí. Para observar cómo es que los controles de precios afectan los resultados del mercado, se examina el mercado de helados. ¿Cierto? Ya, cuando dice examinemos el mercado de helados, ¿en qué consiste el examen del mercado de helados? ¿Cómo se examina el mercado de helados? De acuerdo a por la demanda. A la competitividad. No, en la calidad del producto. Aquí está diciendo cómo se examina el mercado. Examinemos de nuevo el mercado. Y entonces, por un lado, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen, interactúan en el mercado de helados? Oferta y la ¿Quiénes demanda. interactúan? Los vendedores. Compradores y vendedores. Claro, ¿quién hace la demanda y quién hace la oferta? Claro, por ejemplo, ya. Miren la realidad, miren afuera de su casa. Todos los días pasan, ¿no? En su carrito, en su triciclo, ¿quiénes? ¿No? Con un... Ellos son los vendedores de helado. ¿Sí? Ya, y entonces, cuando dice examinemos el mercado de helados, ¿no? Entonces dice, ¿a quién vamos a examinar? A los que venden y a los que compran. Y en economías como Estados Unidos, ambos están organizados. Y entonces,
¿qué dice? Por un lado, ¿quiénes están? ¿Ah? ¿Quiénes están por un lado? Los compradores. Están así Ofertantes y dispersos. demandantes. ¿Están dispersos? ¿Están dispersos o cómo es que digamos, se concilia, ¿no?, el impuesto? Porque el Estado es el que, digamos, interviene en la economía, ¿no es cierto? El Estado, a través del gobierno, interviene en la economía, por ejemplo, para establecer controles de precios, ¿no? Y en este caso, ¿qué dice? El helado se vende en un mercado competitivo, libre de regulación gubernamental, su precio se ajustará para equilibrar la oferta y la demanda al precio de equilibrio, ¿no? Al precio de equilibrio, la cantidad de helado que los compradores están dispuestos a comprar es exactamente igual a la cantidad que los vendedores están dispuestos a vender. Para concretar, suponga que el precio de equilibrio es de 3 por vaso de helado. Punto. ¿Ya? Ahora, ¿qué sigue? O sea, está claro esta parte de acá. Lo que quiero es que entiendan, ¿no?, cómo es que el autor va planteándoles, va describiendo la realidad de cómo es que se establece, ¿no? Cómo es que la teoría económica plantea los controles de precios y cuáles, al final, cómo es que, por ejemplo, los precios máximos, ¿no?, afectan los resultados del mercado, ¿no? Porque de eso es lo que se habla ahora, de que el Estado intervenga para establecer o para determinar controles de precios. Ahora, si se aplica esta política, ¿cómo es que va a alterar los resultados del mercado? Eso es lo que quiero que entiendan, quede claro. Aquí van a encontrar respuestas a esas preguntas, que ahora, por ejemplo, me imagino que ustedes que están atentos a lo que pasa en la economía, que pasa en la política nacional, ¿no?, seguirán, ¿no?, escucharán lo que se transmite en las emisoras o los noticieros que se propalan por la televisión o los programas dominicales. Me imagino que ustedes seguirán, ¿no?, esos acontecimientos de la realidad política, social y económica, ¿o no? Ustedes están en otra nota. A ver, ¿quiénes escuchan, ¿no?, los noticieros y la parte económica? Porque ahora no se concibe que estudiantes que se forman, ¿no?, que siguen una carrera universitaria estén al margen de lo que está pasando en la vida política, social y económica. ¿O sí? A ver. ¿Saben lo que está pasando ahorita en la economía, en la política? A ver. ¿Tiene que ver esto con lo que plantean nuestras autoridades, el gobierno? ¿Ah? No lo escuché. ¿Qué dice? A ver, sigamos. ¿Quién me estaba apoyando en la lectura? Que le interrumpí. ¿Qué dice aquí? Ese párrafo, por favor. ¿Quién me estaba apoyando en la lectura? ¿Ya se fue? Hola. ¿Escuchan? Sí, se lo escucho. Sí, profe. ¿Quién estaba leyendo? Yo, profe. Tandazo. A ver, siga. Es posible que no todos estén satisfechos con los resultados de ese proceso de libre mercado. Suponga que la Asociación de Consumidores de Helado se queja, pues opina que el precio de $3 por vaso es muy alto para que todos disfruten de uno al día, la recomendación nutricional diaria. Mientras tanto, la Organización Nacional de Productores de Helado desaprueba el precio de $3, resultado de la competencia implacable, pues es demasiado bajo y reduce los ingresos de sus miembros. Cada uno de estos grupos cabildea para que el gobierno apruebe leyes que alteren los resultados del mercado mediante el control directo del precio de un vaso de helado.
Ya, a ver, ¿entienden esa palabrita que he leído aquí? Los grupos cabildea. ¿A qué se refiere el cabildeo? Pueden buscarlo en ¿Propuesta? ¿Ah? Conseguir No, algo. a ver. ¿Ah? ¿Cómo Conseguir algo. es? Cabildea, conseguir algo. A ver, busquen en Google, a ver, pongan ahí qué significa, cuál es el significado de cabildear. Intriga que se lleva a cabo para conseguir algo. Claro, es como una negociación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí están, digamos, dos actores del mercado, dos actores, por un lado están ¿quién? Las asociaciones de consumidores, ¿no? Y por otro lado, la Organización Nacional de Productores de Helado, ¿no es cierto? Por un lado están los consumidores que están organizados en una asociación y por otro lado hay una organización que agrupa a los productores de helado a nivel nacional. Y mirando eso, ¿quién está? ¿Quién es el que quiere establecer los controles de precios? A ver. Los demandantes. ¿Quién es? No, ¿quién es el que quiere intervenir en el mercado? Organización Nacional de Productos. No. Gobierno. Gobierno. ¿Quién? Claro. O sea, los consumidores están por un lado, ¿no? En su asociación y la organización que agrupa a los productores, ¿no? Ellos son los actores directos, ellos están actuando en el mercado. Entonces, al frente de ellos que está observando es el gobierno, ¿no es cierto? El gobierno. Ellos son, digamos, los que definen la política económica. Y en este caso, esa política económica se llama, por ejemplo, control de precios. ¿Cómo? Y aquí estamos describiendo más o menos eso. A ver, sigamos. Ya saben que cabildear, ¿qué cosa es? Es como negociar. O sea, si usted persigue unos fines como productor, están contrapuestos con mis fines como, ¿cuál es el otro actor? ¿Cuál es el otro actor del mercado? Por un lado, la Organización Nacional de Productores, por otro, ¿quién está al frente? Que son los consumidores, ¿no es cierto? A ver, siga, ¿quién? ¿Tandazo? Sí, profe. A ver, siga leyendo. Debido a que los compradores de cualquier bien quieren siempre el precio más bajo, mientras que los vendedores buscan siempre el precio más alto. Los intereses de ambos grupos entran en conflicto. Si la Asociación de Consumidores de Helado tiene éxito en su cabildeo, el gobierno impondrá un precio máximo legal al que encima de este nivel está a tope máximo. Autorizado se llama precio máximo. En contraste, si los productores de helado son los que tienen éxito, el gobierno impondrá un mínimo legal al precio, como el precio no puede caer por debajo de este nivel. El mínimo autorizado se llama precio mínimo. A continuación, consideremos los efectos de cada una de estas políticas. Ajá, ahí está. ¿Ya? Precio máximo y precio mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio? ¿Cómo afectan los precios máximos? Primero. A ver, ¿quién lee? Ya, puede descansar, Tandazo. Gracias. A ver, ¿quién se anima? A ver, Aguilar Castro, que está con una sonrisa ahí de oreja a oreja. ¿Leo? ¿Sí? ¿Cómo afectan los precios máximos los resultados del mercado? Cuando el gobierno, presionado por las quejas y las contribuciones de la Asociación de Consumidores de Helado a las campañas políticas, impone un precio máximo en el mercado del helado. Hay dos resultados posibles. En el papel A, la figura 1, el gobierno impone un precio máximo de 4 soles por vaso de helado. En este caso, como el precio que equilibra la oferta y la demanda, 3 soles,
está por debajo del límite máximo autorizado, el precio máximo no es obligatorio. Las fuerzas del mercado llevarán naturalmente a la economía al equilibrio, y el precio máximo no tendrá efecto sobre el precio o la cantidad vendida. En el papel B, en la figura 1, el panel, el panel B, panel, sí. Ajá, el panel B de la figura 1 muestra la otra posibilidad, que es aún más interesante. En este caso, el gobierno impone un precio máximo de 2 soles por vaso de helado. Ahí está. ¿Sigo? A ver, sigue, pero en la parte de acá abajo. Profesor, disculpe. ¿Sí? ¿Cree que pueda hacerlo un poco más de zoom? Ahí ya, correcto. ¿Ahí? Gracias. ¿Ahí? ¿Sí? Listo. A ver, un rodito. A ver, siga Castro. Como el precio de equilibrio de 3 soles está por encima del precio máximo, el tope en una restricción obligatoria en el mercado, las fuerzas de oferta y la demanda tenderán a llevar al precio hacia el precio de equilibrio. Pero cuando el precio del mercado alcance el tope, por ley no podrá seguir aumentando. El precio del mercado será igual al precio máximo. A este precio, la cantidad de helado demandada, 125 vasos en la figura, es mayor a la cantidad ofrecida, de 75 vasos, y provoca escasez de helado, ya que 50 personas que quieren comprar ese bien al precio en vigor no pueden adquirirlo. Ya, un ratito ahí. A ver. Aquí está. Este es lo que están explicando es más o menos lo que está pasando aquí en el gráfico. ¿Ya? Aquí, ¿qué dice? A ver, ¿quién explica esto, el gráfico? A ver. Este es el precio máximo. A ver, ¿quién se anima? Que no hay un precio, un punto de equilibrio, sino que en la primera gráfica parece que el precio está muy elevado y en la segunda el precio está muy debajo de la demanda. A ver, ¿en cuál? A ver, ¿de cuál gráfico habla? Este es el gráfico A y este es el gráfico B. Miren lo que está. ¿Dónde está el equilibrio? Muy arriba del punto. No, el equilibrio. ¿Dónde está? ¿Dónde está la oferta? Miren, ¿dónde se intersecta la oferta? Ya, ¿cuánto es el precio? El precio de equilibrio es 3. 3. La cantidad de equilibrio es 100. Ya. Y entonces, ¿qué dice acá? En el panel A, ¿qué dice? A ver, lean ahí. A ver, ¿quién lee? En el panel A, que es este. En el panel A, el gobierno impone un precio máximo de 4. Ya, ¿qué es este? Ya, siga. Debido a que el precio máximo es mayor que el precio de equilibrio de 3. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? El precio máximo es ¿cuánto? Mayor que el precio de equilibrio, que es 3. 4 es mayor que 3, ¿cierto? Siga. ¿Qué dice? El precio máximo no tiene efecto y el mercado puede alcanzar el equilibrio entre la oferta y demanda. Ya que está aquí. Normal. Ya. Que siga. En este equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son ambas de 100 vasos. Claro, aquí está. 3, 100. Oferta y demanda igual 100. ¿Ya? A ver, otro. Otro participante. A ver, ¿qué más sigue acá? ¿Qué dice acá? A ver. En el panel B. Sí, a ver. ¿Quién es? El gobierno impone un precio máximo de 2. Ya. Acá. Siga. Debido a que el precio es menor que el precio de equilibrio de 3 soles, el precio de mercado es de 2. A este precio se demandarán 125 vasos de helado.
¿Sigo? Sí, Y solamente se ofrecen 75, por lo que hay escasez de 50 vasos. Claro. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Sí, sí. Precio máximo que es obligatorio. Y acá es el precio máximo que no es obligatorio. ¿Ya? Y entonces, ¿qué estamos analizando aquí? ¿No? ¿Cómo afectan los precios máximos los resultados del mercado? ¿Y cómo afectan? Aquí está la demostración. ¿Ya? Cuando el precio máximo está por encima del precio de equilibrio y cuando el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué genera? ¿No? Cuando el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, genera una escasez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en precio de equilibrio 3, ¿cuánto es este precio? ¿No? Al precio de 2 se demandan 125, ¿cierto? Y solamente se ofrecen, ¿cuánto? 75, ¿no? Por lo que hay una escasez de 50 vasos, ¿correcto? ¿Ya? Ese es el primer resultado. Ahora, veamos qué pasa luego. A ver. Ya, ese es el caso de la gasolinera, que más o menos lo mismo. Y el precio. Y acá están los precios mínimos. ¿Ya? ¿Cómo afectan los precios mínimos los resultados del mercado? A ver. ¿Quién me ayuda? A ver. Estamos en el caso opuesto. Ya vimos los precios máximos. Ahora veamos los precios mínimos. ¿Ya? ¿Cómo afectan los precios mínimos los resultados del mercado? Yo, profesor, voy a leer. ¿Quién es yo? Carrasco Tandazo. A ver, Carrasco. Muy bien. Para examinar los efectos de otro tipo de control gubernamental de precios, volvamos a considerar el mercado del helado. Imagine ahora que las peticiones de los integrantes de la Organización Nacional de Productores de Helado, que consideran que el precio de equilibrio de $3 es demasiado bajo, convencen al gobierno en este caso, el gobierno podría establecer un precio mínimo. Los precios mínimos, al igual que los precios máximos, son un intento del gobierno por mantener los precios en otros niveles que no son el de equilibrio, mientras que el precio máximo establece un tope máximo legal en los precios. El precio mínimo establece un mínimo legal. Hay dos resultados posibles cuando el gobierno impone un precio mínimo al mercado de helado. Si el gobierno impone un precio mínimo de $2 por vaso de helado, Ya. Siga. cuando el precio de equilibrio es de $3, el resultado obtenido es el que se muestra en el panel A de la figura 4. En este caso, como el precio de equilibrio está por encima del precio mínimo, este último no es obligatorio. Las fuerzas del mercado moverán naturalmente a la economía al equilibrio y el precio mínimo. No tendrá efectos. Ya, correcto. Ahí no vas, hay un ratito ahí. Para seguir con ¿no? Entendiendo lo que dice el texto con lo que está en el gráfico, ¿ya? ¿Qué dice acá? A ver, siga Carrasco. ¿Ya? ¿Me ayuda Carrasco? Sí, la parte de arriba, ¿verdad? Sí, correcto, aquí. En el panel A, el gobierno impone un precio mínimo de $2, debido a que este se encuentra por debajo del precio de equilibrio de $3. El precio mínimo no tiene efecto. El precio de mercado se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda. En el equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son 100 vasos. En el panel B, el gobierno impone un precio mínimo de $4, que es mayor que el precio de equilibrio de $3.
De esta manera, el precio de mercado es de $4 debido a que a este precio se ofrecen 120 vasos y solamente se demandan 80. Hay un excedente de 40 vasos de helado. Ya, correcto. ¿Está claro? Sí, ¿No? profe. Ya, correcto. Ya, muy bien. Ya, el resto es esto de acá. El texto coincide con lo que está explicado en el texto que está acá en el gráfico. O sea, digamos, aquí lo que vale de esto es que ustedes entiendan el gráfico, porque el resto es simplemente ya que ustedes se familiaricen con el léxico y lo van a escribir normal. O sea, acá está el precio de equilibrio, entiéndanlo bien. Esto es lo que yo les digo. Aquí en el mercado interactúan por un lado la oferta, que son los productores, ¿ya? Y por otro lado la demanda, que somos nosotros, ¿ya? En países capitalistas como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, los consumidores no están sueltos, no están uno o sí separados, ¿no? Sino que están organizados. Entonces, ¿en qué? En asociaciones de consumidores, ¿no? Y por otro lado, ¿quiénes están? Las organizaciones que agrupan a los productores. Y entonces, ¿por qué? Porque individualmente no tienen capacidad de negociación, de cabildeo, como dice ahí el autor. ¿No? En Estados Unidos, o sea, lo que pasa es que estos textos están escritos en inglés y cuando los traducen, el mejor término que encuentran es cabildeo. Porque en otros casos esto lo asocian el cabildeo con la negociación. ¿Por qué? Porque si yo, consumidor, tengo mis propios, digamos, en el mercado, yo persigo, yo actúo racionalmente de acuerdo con mi lógica. ¿Y mi lógica cuál es? La de consumidor, que es una lógica diferente a quién, a la lógica del que vende, ¿no? Mientras ellos, cuando el precio del mercado está más alto, quieren vender más. ¿Mi lógica cuál es? O la lógica de ustedes actuando en el mercado, ¿cuál será? Si actúan racionalmente. Mientras que el precio baje, uno adquiere más. ¿Entiende? Su lógica o nuestra lógica como consumidores en el mercado es diferente. Y entonces, como los productores persiguen un fin diferente al de los consumidores, entonces va a llegar un momento en que tenemos que conversar, sentarnos a la mesa, conversar, ¿no? Y ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Eso es lo que significa el cabildeo, ¿ya? ¿Cómo es que llegamos a un acuerdo? Y cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿qué dice el Estado? Ya, entonces los llamo para que bajo mi supervisión ustedes puedan alcanzar, ¿no? Un acuerdo, puedan llegar a un acuerdo. ¿Correcto? Por ejemplo, ahorita hay conflictos en la actividad minera, ¿no? El conflicto en la actividad minera, ¿entre quiénes son? ¿Saben lo que está pasando en las Bambas? ¿O no? Son entre pobladores, con los pobladores. Ya, los comuneros, ¿no es cierto? Los comuneros son las personas que viven en las comunidades donde hay actividad, donde están las minas, ¿no es cierto? Porque es que a veces no quieren así que exploten las minas de repente que pueden de repente salir, no sé, una enfermedad o algo, ¿no? O algo tóxico. Ajá. Por eso a veces también no quieren los pobladores. Ajá, claro. Y entonces, ¿y al otro lado quiénes están? Los ingenieros, ¿sabes? Que a ver, ¿cómo les explico? Los los ingenieros, los dueños, los que quieren, ¿no? Los que quieren, ¿qué cosa? Los que son de medio ambiente también. No, claro, pero ellos los que son del medio ambiente representan a quién en el conflicto. O sea,
La comunidad es la que vive o está en el entorno donde se realiza la actividad minera. Pero ¿quiénes son la otra parte? Los comuneros están en contra de quién. ¿En contra de quién? De las empresas que van o que quieren qué cosa. ¿Qué buscan las empresas? ¿Ah? Las que quieren extraer el mineral que está bajo el subsuelo. ¿El mineral dónde está? ¿Dónde se encuentran los minerales en el caso de las minas? ¿Dónde está el oro, la plata, el zinc, el cobre? Debajo de la tierra. En el subsuelo. En el subsuelo. ¿Entiendes? Entonces, y ahora pues hay una situación muy particular, que los minerales tienen digamos, una buena demanda en el mercado internacional, ¿no? Entonces vienen empresas allí a donde hay países que tienen esas minas a querer extraer el mineral para llevarlo y venderlo en los países que usan esos minerales. Y el Perú es un país privilegiado por ese lado, ¿cierto? No es como otros países que no tienen minas. Y entonces, ¿ustedes qué plantean? ¿Cuál sería la idea de ustedes, por ejemplo? Para que ustedes ya vayan entrando en el... ¿Cuál sería la idea de ustedes? ¿Que los minerales sigan allí bajo el subsuelo? No. ¿Ah? ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes? Porque es necesario que ustedes ya desde ahora vayan mirando esos temas y no se dejen, digamos, engañar por personas. Y no, pues mejor que el mineral esté ahí. O sea, ¿cómo llegar a una conciliación, a un acuerdo? ¿No? A ver. Yo diría que, bueno, que sí se exploten, pues, pero de una manera controlada. Que sea controlada por el gobierno y que tenga unos beneficios a la comunidad que está afectando también, pues. Y que le suban un poco más de impuestos porque creo que las regalías que dejan al país son muy bajas. ¿Bajas? ¿Le parecen? ¿Saben cuánto está perdiendo ahorita el gobierno regional de Apurímac diario? Porque la actividad minera está paralizada. ¿Tienen idea? ¿Cuánto? ¿Ah? Ya, tienen que leer. 3 millones de soles. ¿Ya? 3 millones de soles. Claro, o sea, por el canon. Porque esas actividades están grabadas con el canon minero. Y el canon minero no es un impuesto que viene al gobierno central, sino que el canon es una regalía, es una especie de impuesto que se queda para la zona en donde está el asentamiento minero. Hay canon minero, canon forestal, para Tumbes hay el canon o sobrecanon petrolero, ¿no? Hay canon forestal, hay canon aduanero para el Callao. Entonces, por la actividad minera que se realiza en determinados lugares del país, de los ingresos que genera, el Estado les aplica una tasa y esa tasa se queda para que las autoridades, ¿no?, decidan en qué lo van a invertir, ¿no? Están legislado que esos ingresos son para digamos, invertirlos, ¿no?, para desarrollar inversiones, ¿no?, en el ámbito de esa zona. ¿Y eso qué implica? Que imagínense, 3 millones de soles diarios, con 3 meses de paralización de la mina, ¿cuánto está? Y el gobernador está muy preocupado porque no tiene ahorita esos ingresos. Y los proyectos de inversión que tienen en su presupuesto ahorita no se pueden ejecutar porque no tienen captación. Entonces, eso es, digamos, son los resultados, ¿no?, de cómo afectan las decisiones de las autoridades, ¿no?, del país cuando los conflictos no se resuelven oportunamente, ¿no?, y que tienen que ver con esto.
Y más adelante vamos a ver ya cómo es que afectan. Ya hemos visto el precio máximo, el precio mínimo, y luego vamos a ver cómo afecta los impuestos. ¿Ya? Aquí sí, el precio mínimo, los controles, ¿ya? Y acá están los impuestos, ¿ya? Justamente de lo que hemos estado conversando en antes. Ya, miren. A ver, ¿quién me ayuda? Esto, miren, hay una diferencia entre lo que es el gobierno federal, ¿no? Los estados federales, ¿no? Es un sistema político diferente a los países unitarios, a los que tienen una organización política como el Perú, que es un país unitario. ¿Quiénes son gobiernos federales o estados federales? ¿Este texto de dónde viene? ¿Mancube de dónde es? Los que lo tienen en el texto. ¿Ah? A ver, ¿qué dijo Castro? Aguilar Castro, ¿qué dijo? ¿De dónde es? ¿Estados federales quiénes son? ¿Quiénes tienen ese sistema político? ¿Y qué significa el Estado federal? ¿Cómo se diferencia de un país unitario? Si no lo han... Estados si Unidos. no lo conocen, ya. Es un país que tiene un sistema político que son estados federales. ¿Y qué significa el federalismo? ¿Qué significa? Que en cada país, o sea, como hay una legislación que rige para todo el estado, hay leyes que son de alcance, digamos, de todo Estados Unidos. Pero el sistema político de los estados federales, ¿qué indica? Que los estados federales pueden también legislar solamente y esas normas son para alcance de ese estado. Por ejemplo, en algunos estados, en Estados Unidos está, digamos, ya legalizado el consumo de algunas, por ejemplo, de la marihuana, ¿no? Está legislado. Sin embargo, hay otros estados que todavía no han legislado el consumo de la marihuana, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven la emisión de los dólares, ¿no? En algunos estados ya están emitiendo dólares con la denominación del estado. Y no es solamente como el caso. ¿Cómo es la situación en los países unitarios? Por ejemplo, en el caso de la moneda en el Perú, cada región puede emitir moneda y billetes para que encuentren la diferencia. ¿Ah? No, ¿Cómo es? No, solo en el Banco ¿no es Central. cierto? No, solamente nosotros somos un país unitario. Todas las leyes son de alcance nacional, ¿no? Se cumplen en todas las regiones del país, ¿no? De alcance nacional. País unitario es el Perú. Sin embargo, en los estados federales no es así. Y entonces por eso acá dice, ¿cierto? Todos los gobiernos, ¿no? Desde el gobierno federal hasta los gobiernos locales, en pequeños pueblos, utilizan los impuestos para recaudar fondos para financiar proyectos de obras públicas como carreteras, escuelas y defensa nacional. ¿Ya? Entonces, los impuestos. Ese es, digamos, el fin. ¿Para qué recauda impuestos el Estado? Para utilizarlos, ¿en qué? En obras públicas. ¿No es cierto? En obras públicas. Y entonces, debido a que los impuestos son un instrumento de política muy importante y debido también a que afectan nuestras vidas de muchas maneras, a lo largo del texto, ¿no? El estudio de los impuestos lo vamos a ver en varias ocasiones, ¿no? Entonces, en esta parte, vamos a ver cómo los impuestos afectan a la economía.
¿Ya? ¿Y cómo van a afectar a la economía? A ver, ¿cómo es que los impuestos afectan a nuestras decisiones así a nivel microeconómico? ¿Cómo creen? A ver, ¿a quién va a afectar? ¿Al productor? ¿Al consumidor? ¿O en forma independiente? ¿Ah? A ver. Lo que afecta mayormente es al consumidor. Al consumidor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué crees? A ver. A ver, levante la manito. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Por qué creen que afecta al consumidor? A ver. El productor al pagar altas cantidades de impuestos van a subir el precio de sus productos y eso no le conviene al consumidor. A ver. No veo quién está participando. A ver. Chiroque Serván. Chiroque Serván. A ver. Usted dice que al pagar qué? Al pagar un poco más de impuestos, el productor subiría en el precio de sus productos, algo que no le convendría al consumidor. A ver, ahí no entiendo. O sea, es que digamos, el Estado cuando decide, por ejemplo, grabar a un producto, ¿qué es lo que mira? Vamos a ver ya. ¿De dónde recaudo más? Yo, Estado, aplicándole un impuesto a la gasolina o aplicándole un impuesto, por ejemplo, al jugo de naranja. A la gasolina. A la gasolina. ¿Ah? ¿Por qué? A A la ver. gasolina. Ahí les pongo ya el ejemplo puntual para que ustedes se den cuenta. A ver, ¿por qué? ¿Por qué la gasolina? Porque eso un poco es para, digamos, que entienda Chiroque el tema del impuesto. ¿Cómo es que se aplica? ¿Cómo el Estado evalúa aplicar impuestos, pero a quién? ¿A la gasolina o al tabaco? ¿A los cigarros? ¿Al alcohol? O, por ejemplo, al jugo de... ¿Ah? Al jugo digamos, a la gaseosa. ¿Qué pasa si el Estado decide aplicar impuestos a las gaseosas, al jugo de naranja, al jugo de limón? Ya no consumirían mucho, lo dejarían. Es por el daño que genera a la salud y al medio ambiente. Ya, pues, pero ya, ¿eso qué explica? ¿Ahí qué me quieres decir? Con eso que estás queriéndome dar a entender. No, ahí no entiendo. Es porque el daño que causa, ya. ¿Quién causa daño? Los productos a los que se le aumenta el impuesto. Ya, por ejemplo, el jugo de naranja, ¿qué tiene? Conservantes. Ya, y entonces, si yo Estado quiero, por ejemplo, ahorita paga 1% de impuestos y yo le quiero aumentar a 25% porque necesito más dinero, recaudar más dinero para financiar más obras públicas en beneficio de la población. ¿Qué va a pasar si mi decisión es incrementar, llevarlo a 30% el impuesto a las bebidas? Va a aumentar el precio finalmente. Nadie va a comprar. ¿Ah? A ver, ¿quién dijo? ¿Nadie va a comprar? Jefferson. ¿Quién? Va a aumentar el precio. Ya, ¿y por qué? Puede ser que la demanda disminuya. Debido a Jefferson, a ver, ¿qué dice Jefferson? Digo, nadie va a comprar porque como aumenta el producto,
bastante. Aumenta el producto. ¿Aumenta qué? ¿Aumenta el producto? Aumenta, a ver. O sea, por ejemplo, como usted está explicando de los jugos de naranja. Sí. Ya, pues, ¿Pero qué aumenta? ¿Qué aumenta? Aumenta el producto, dice, pero no hable bien, hable con propiedad. Aumenta el precio del producto. Baja la demanda. Claro, ¿cierto? Va a aumentar el precio del producto. Entonces, si ustedes que son consumidores, ¿no? Y ven que el precio del jugo de naranja ha aumentado, entonces, ¿qué van a hacer si aumentó el precio? Debido a que hay otros mismos lo hacemos. Entonces, a ver, ¿quién? Debido sustitutos. Jefferson. Ajá, ya. ¿Debido a qué hay? A ver, ¿debido a qué? ¿Aquí hay sustitutos que tiene? Debido a que... Sí, debido a que hay productos que pueden sustituir a la naranja, como bien puede ser un vaso de agua, una gaseosa, o otros tipos de productos, ya que no es tan necesario como, por así decirlo, consumir el jugo de naranja, podemos consumir otras cosas y va a bajar la demanda que va a tener este producto. Ya. Entonces, ¿y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado para el gobierno? Va a ir a la quiebra la empresa que vende jugos. ¿Cuál va a ser? No, para el gobierno. Va a recaudar pocos intereses. Entonces, no va a recaudar la cantidad esperada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces son productos que tienen una elasticidad muy... Eso tiene que ver con la cantidad de sustitutos que tenga. En cambio, si el Estado le aplica un impuesto a la gasolina no tiene muchos sustitutos. No tiene muchos. No tiene, ajá. O sea, ¿y con qué vas ahorita? ¿Cómo sustituyes el combustible gas, para tu carro? El gas. Pero ya, y si no tienes... Son derivados. Ajá. Y si no tienes tu sistema no da para cambiarte al gas. Obligatoriamente no da para cambiarte al alcohol, porque son sustitutos, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Que la matriz, ¿no?, energética en este momento es única, y para que tú te puedas adecuar a la nueva matriz energética, al cambio que se está planteando, porque ya los productores de vehículos ya están caminando hacia allá, ¿no es cierto? Ahora ya se están fabricando los híbridos, ¿no? Las máquinas híbridas, ¿no? Y hay un tránsito a esa nueva forma de que son, combustibles que son más amigables con el medio ambiente, ¿no? Pero el Estado ya, o sea, como va a bajar su captación por los derivados del petróleo, ¿qué va a hacer? También va a tener que irse adecuando a la nueva situación del país, del mundo. Y va a tener que ir, ¿por qué? Porque el Estado necesita más ingresos, ¿no?, para seguir financiando las obras públicas que necesitan los habitantes de cada país. ¿Me entienden? Entonces, aquí lo que hay detrás de esto es lo que estamos conversando ahorita. ¿Ya? Eso es para que ustedes tengan, el contexto dentro del cual se toman esas decisiones. Aquí hablan con el ejemplo siguen con el tema del helado, ¿cierto? Que está, siempre negociándose. ¿Quién negocia? Los consumidores con los productores. Y viene el cabildeo, ¿no? Entonces, lo que aquí en esta parte se enseña, ¿qué cosa es? Cómo afectan los impuestos sobre los vendedores a los resultados del mercado. ¿Ya? A ver, vayamos a lo que dice el texto. ¿Está claro entonces? Ya, el impuesto es una decisión, es una forma de política económica que el Estado decide, ¿no? Política pública son decisiones que las autoridades del gobierno toman, ¿no?, para resolver un problema.
cuando deciden incrementar como resultado de la evaluación de la situación del Estado, del gobierno, deciden incrementar impuestos, ¿para qué lo hacen? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin que anima a las autoridades responsables de la política económica, de la política fiscal, a incrementar los impuestos? ¿Qué esperan con esa recaudación de fondos para financiar proyectos? Mayor recaudación de fondos, de ingresos, ¿cierto? Eso es en términos de la macroeconomía. Pero en términos de la microeconomía, ¿no? Lo que pasa es que cuando el Estado decide aumentar impuestos, ¿a quiénes afecta? A los vendedores, a los que producen y a los que consumen. Consumidores finales. Sí. A los consumidores, ¿cierto? Entonces, aquí está la explicación para que ustedes lo entiendan. Porque en términos macroeconómicos, el efecto es diferente. El Estado decide incrementar impuestos o reducir impuestos de acuerdo a cómo evoluciona la situación o la coyuntura económica del país. Hay momentos en términos macroeconómicos, pero en términos micro, ahorita entendamos con esta explicación. ¿Ya? A ver, ¿quién ayuda? Yo, docente Tandazo Alemán. A ver, Tandazo. ¿Cómo afectan los impuestos sobre los vendedores a los resultados del mercado? Para empezar, consideremos un impuesto aplicado a los vendedores de un bien. Suponga que el gobierno local aprueba una ley que obliga a los vendedores de helados a entregar $50 al gobierno por cada vaso que venden. ¿Cómo afecta esta ley a los vendedores y compradores? A ver, es 50 centavos. No es $50, no, 50 centavos de dólar. ¿Ya? Aquí. 0.50. ¿Está bien? Siga. Para responder esta pregunta, seguiremos los 3 pasos del capítulo 4 para analizar la oferta y la demanda. 1. Decidir si la ley afecta a la curva de la oferta o a la curva de la demanda. 2. Decidir en qué sentido se desplazará la curva. 3. Examinar cómo el desplazamiento afecta al precio y a la cantidad de equilibrio. Ya. Siga. ¿Sigo? Siga. Primer paso. El impacto inmediato del impuesto recae sobre los vendedores de helado. Como el impuesto no grava a los compradores, la cantidad demandada de helado a cualquier precio será la misma. Entonces, la curva de la demanda no... Por favor, suba. Ya. No. La curva de la demanda no cambia. En contraste, el impuesto sobre los vendedores hace que la venta de helado resulte menos rentable a cualquier precio. Por consiguiente, la curva de la oferta se desplaza. Ya. Segundo paso. Sí. Como el impuesto sobre los vendedores aumenta el costo de producir y vender helado, la cantidad ofrecida se reduce a todos los niveles de precio. La curva de la oferta se desplaza a la izquierda o de manera equivalente hacia arriba. Además de determinar la dirección en la que se desplaza la curva de la oferta, también podemos precisar cuánto se desplaza la curva. Para cualquier precio de mercado del helado, el precio efectivo de los vendedores, la cantidad con la que ellos se puedan quedar después de pagar el impuesto es de 50 centavos de dólares menor. Por ejemplo, si el precio del mercado de un vaso es $2, el precio efectivo que reciben los vendedores será $1.50. Correcto. Cualquiera que sea el precio de mercado, los vendedores ofrecerán una cantidad de helado con el precio como si el precio fuera 50 centavos de dólares, más bajo de lo que es. Dicho de otra manera, para inducir a los vendedores a ofrecer cualquier cantidad dada, el precio de mercado debe ser ahora 50 centavos de dólares más altos para compensar el efecto del impuesto.
Entonces, como se muestra en la figura 6, la curva de la oferta se desplazará hacia arriba, de oferta 1 a oferta 2. Correcto. Exactamente en el monto del impuesto de 50 centavos de dólares. Ajá, muy bien. Tercer paso. Ya. Habiendo determinado cómo se desplaza la curva de la oferta, ahora podemos comparar el equilibrio inicial y el nuevo equilibrio. La figura muestra que el precio de equilibrio del helado aumenta de $3 a $3.30 y que la cantidad de equilibrio se reduce de 100 a 90 vasos. Como los vendedores venden menos y los compradores compran menos en el nuevo equilibrio, el impuesto reduce el tamaño del mercado del helado. Ajá, listo. Ya. Ahí siga, y de ahí a otro me ayuda. Siga. Implicaciones. Ahora podemos regresar a la pregunta de la incidencia fiscal. ¿Quién paga el impuesto? Aunque los vendedores envíen la totalidad del impuesto al gobierno, tanto compradores como vendedores comparten la carga. Como el precio del mercado aumenta de $3 a $3.30, cuando se fija el impuesto, los compradores pagan 30 centavos de dólares más por cada vaso de helado que lo que pagaban antes del impuesto. Entonces, el impuesto hace que los compradores estén peor. Los vendedores venden a un precio más alto de $3.30 de lo que vendían anteriormente, pero el precio efectivo después de pagar el impuesto se reduce de $3 antes del impuesto a $2.80 después del impuesto. Entonces, el impuesto también deja peor a los vendedores. Correcto. Entonces, ¿a quién afecta en conclusión? ¿No? ¿Cuál es el efecto? ¿No? ¿Cómo afecta los impuestos a los vendedores? Aquí dice a los vendedores nada más, pero lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer, ¿qué indica? ¿Que a quién afecta el impuesto? Y ahí está Chiroque. Como vendedores. Claro, Chiroque ahora entiende mejor el tema, ¿ya? El impuesto afecta tanto a los consumidores como a los productores, ¿ya? Queda demostrado con esto, ¿ya? Y aquí está con el gráfico. El gráfico es bien ilustrativo. Ahí está. Aquí, ¿qué está demostrando la figura 6? ¿No? El impuesto sobre los vendedores. ¿Cómo afecta? A ver. ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Chiroque está? A ver. Chiroque Serepán. A ver. Figura 6. Sí. Impuesto sobre los vendedores. Sí. Cuando se graba a los vendedores con un impuesto de 50 centavos de dólar, la curva de la oferta se desplaza hacia arriba. Ya. Miren, ahí vayan ustedes siguiendo lo que está leyendo, ¿ya? Miren, se desplaza cuando, digamos, el Estado decide grabar con 50 centavos de dólar la curva de oferta, que es esta línea celeste, la primera, ¿ya? 0,1 o 1 o sub 1, se desplaza hacia arriba por efectos del 50, de la aplicación de 50 centavos de dólar. Ahí está la flechita. De O sub 1 se desplaza a O sub 2. ¿Ya? Siga. La cantidad de equilibrio disminuye de 100 a 90 vasos. Ya, ¿a dónde está eso? Mírenme. Ahí está. Disminuye. Aquí está, en este primer equilibrio, baja de 100 a 90. Siga. El precio que los compradores pagan aumenta de $3 a $3.30. ¿Lo ven o no? Precio, aquí está. 3 a 30. Siga. El precio que los vendedores perciben después de pagar el impuesto se reduce de $3 a $2.80.
aun cuando el impuesto se aplica a los vendedores, compradores y vendedores, comparten la carga fiscal. Ajá, correcto. Ahí está la demostración. A ver, ¿alguna pregunta? Ese es el efecto del impuesto. ¿Ya? ¿Quién lo asume? Tantos productores como consumidores. Digamos, el productor o el vendedor es el que recauda el impuesto, pero no se queda con todo los 3.30, sino que se queda con la diferencia, porque los 50 centavos no los tiene que transferir. Si bien es cierto, él lo recauda, pero tiene que hacer la liquidación. Así como hacen cuando las empresas formales, ¿no? Cuando vamos al metro, por ejemplo, cuando vamos al metro, cuando vamos a Plaza Vea, ¿no? Nos facturan, ¿no? Nos sacan te preguntan en la caja, te dicen, ¿quiere boleta o quiere factura? Y en ambos, ¿no? Los que tienen, digamos, negocios también, o tienen, digamos, la forma de cómo van a usar la factura, piden factura, porque eso luego ellos lo necesitan para sustentar también su contabilidad. En el caso de nosotros que somos consumidores finales, simplemente lo que pedimos es la boleta. Pero cuando vemos el detalle de la boleta, ¿qué dice ahí? Nos sacan, hacen un desglose, ¿no? ¿Y la boleta qué contiene, digamos? ¿Qué especifica la boleta de... ¿ah? ¿Cuál es el detalle, por ejemplo? Dice el total de la venta, ¿no? ¿Cuánto hemos consumido? Dice total. Si el producto tiene alguna oferta, figura el descuento. Y detallan, por ejemplo, cuánto es la operación que está grabada por el impuesto, ¿no? ¿Cuál es el monto de la operación grabada? Y el otro detalle es si está afecta al IGB, le aplican el porcentaje, ¿no? Y luego, ¿no? Lo que hemos consumido más el IGB es lo que nosotros pagamos, ¿no? Pero ¿qué hace la empresa? La empresa solamente es la que recauda el IGB, pero a fin de mes tiene que hacer, ¿no? Digamos, tiene que hacer una liquidación, ¿no? Ir a la SUNAT y decirle, bueno, en este mes mis ventas han sido tanto y lo que yo recaudé de ustedes está acá. Y liquidan, ¿no? Van al banco y en la cuenta de la SUNAT abonan el IGB. Y no es que todo lo que recaudan es plata de la empresa, ¿no? Formal. Norquis, Plaza Vea, ¿cómo se llaman? Las canastas, ¿no? Cuando nos dan boleta, ¿no? ¿Dónde está? Cuando nos dan una boleta, ahí en la boleta está el detalle, el consumo. Los que conocen de contabilidad, digamos, saben lo que conocen lo que yo estoy explicándoles en este momento, ¿ya? O lo que yo me estoy refiriendo en este momento. Esa es la explicación. ¿Ya? Bueno. Eso es digamos, la parte teórica. Y ustedes lo van a aplicar con un caso, con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. A ver, me dijeron que querían No hay problema. De lo que se trata es de que ustedes aprendan un ratito. Ya, antes de
Voy a pasarles lista un ratito. Mover, casi va, intranet. Atentos a la lista. Ya. A última hora están. Ya está. Bueno, son Bure, ¿quién más? Chiroque Serván. Chiroque, ¿quién más? Yupanqui. Ya, listo. Yo pensaba que Yupanqui era de macroeconomía y usted es de contabilidad. Listo. Ya. A ver. Factor de producción. A ver, ¿cómo así? A ver, ¿en qué quieres aplicar eso? No sé, porque acá he estado buscando y sí dice que que el factor de producción es el precio que se ha pagado en el mercado y el costo y el costo de producción sería el valor de lo que estoy pagando en el mercado. No, a ver. Factor de producción, por ejemplo, la mano de obra es un factor de la producción. Las materias primas son factores de la producción. ¿Ya? Y entonces, el costo de la mano de obra tiene un costo, ¿no? La mano de obra, por ejemplo, si tú tienes una panadería, ¿qué necesitas? Mano de obra, necesitas materias primas o insumos como harina, sal, levadura. Esos son factores de la producción. Ahora, cuando tú dices costo de producción, tienes que analizar el costo de cada uno de los factores que intervienen en el proceso productivo. A ver, yo no sé si ese análisis te permite aclarar tu duda. Costo de producción, claro, es el costo de los factores productivos. El costo de la producción es el costo de todos los factores que intervienen en el proceso productivo. Entonces vendría a ser lo mismo. Sí, pues, o sea, si me dices costo de producción, ya, coste. Vas a analizar el costo, el costo o coste. Los españoles dicen coste, ¿no? Ya. Nosotros decimos costo. Es lo mismo, la traducción. La traducción de los libros de inglés al español. Listo. Unos lo traducen como coste y los otros como costo. Al final es lo mismo. Pero si analizas costo de producción, ¿el costo de producción de qué? A ver. ¿De qué? ¿Cuál es el tema que está desarrollando la chica que me preguntó? ¿Cómo se pide? Profesor, creo que se refiere cuando la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha o la izquierda. Y se refiere que, entonces ahí creo que estaba una pregunta que tenía ella, era si se desplazaba a la derecha la curva de la oferta cuando había una disminución en el coste de producción. Ya, lo que puede hacer que la oferta se desplace, ¿qué cosa es? Es los costos, por ejemplo, claro, se incrementan los costos. Si usted tiene una granja porcina, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el problema que hay con los huevos, ¿no? Con las aves. ¿Por qué sube el precio del pollo? ¿Por qué está subiendo el precio del pollo? Por el alimento que viene exportado. Porque los alimentos, o sea, el principal insumo para los alimentos balanceados que consumen las aves viene del extranjero. ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Y eso cómo afecta a los productores? ¿No? Aumenta su costo de producción. ¿No es cierto? El maíz es un insumo importante
dentro de las dietas que consumen las aves, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿eso cómo afecta a la oferta? Si usted es productor. Ya hemos visto que, por ejemplo, los impuestos, ¿no? ¿Cómo afectan a la oferta? Una subida en los impuestos hacen que la oferta se desplace hacia dónde. Cuando suben los impuestos, la oferta se desplaza hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. A ver. ¿Se olvidaron? ¿No vieron el gráfico? En este caso de los 50 centavos de dólar que había establecido el gobierno, ¿hacia dónde modificó el precio de equilibrio? ¿De 3 a cuánto pasó? ¿Recuerdan o no? 4 y a 2. ¿El precio no, máximo? De 3, no, el impuesto, en el caso del impuesto. Cuando aumenta la oferta, la curva hacia abajo. No, a ver, yo les digo, el precio del equilibrio, el precio que el mercado había establecido, ¿cuánto era? $3, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y era la cantidad consumida o vendida, era de 100, ¿no es cierto? Así es. Estaba en $3, ¿no es cierto? Cuando el Estado decide aplicar los 50 centavos, ¿la oferta hacia dónde se desplaza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Se desplazó hacia arriba y pasó de costar 3 soles, pasó a costar 3.30. ¿No es cierto? Y ahora el equilibrio aumentó o bajó, la cantidad de equilibrio. Bajó de 100 a 90, ¿no es cierto? De 100 a 90. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Mala memoria tiene. ¿Entienden? O sea, cuando hay aumento en el impuesto, hace que la oferta se desplace. Es lo mismo que están diciendo, comentando ahorita ustedes, señorita. Aumentan los costos, la oferta disminuye, se traslada hacia arriba y el precio de equilibrio aumenta. Y la cantidad comprada y vendida disminuye por efecto del impuesto. En el caso del aumento, ese es el mismo caso en el que está comentando del maíz, ¿no? Aumenta el precio del maíz, ¿no? ¿Cuál va a ser digamos, el efecto de una subida en el precio del insumo más importante en su actividad productiva? Va a ser el mismo que el del impuesto. ¿Ya? A ver, vamos a buscar ¿Está bien? ¿O se ha confundido más? A ver, ¿quién estaba preguntando? Sí. Cuando el precio, no, sino que el resultado es como efecto de, ¿no? Digamos, un aumento en el precio del insumo más importante en su actividad productiva que origina. En la producción, o sea, mientras se adecúa a la nueva situación, usted va a disminuir su producción. Y si disminuye su producción, el precio va a aumentar. ¿Entiende? Ese es el efecto. Es más o menos el análisis parecido al del impuesto. Claro, es parecido. Sube, es decir, a la izquierda o sube, ¿no es cierto? O aumenta. O disminuye la cantidad ofertada. Disminuye la cantidad porque el aumento es hacia abajo. ¿Ya? ¿Correcto? Profesor, entonces sería lo mismo lo que está pasando en la actualidad con la gasolina.
Sí, pues, claro. No hay ahí ahorita, digamos, el efecto de la subida del precio es debido a qué, ¿cuál es lo que explica? ¿Por qué se explica? ¿Por qué? Porque, digamos, el conflicto de Ucrania con Rusia, ¿ya? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está originando? Ellos son La productores. alza del combustible, profesor. El alza del precio del petróleo en el mercado internacional, porque ellos son principales productores de estos combustibles. ¿Ya? Y como están en conflicto, no están produciendo. Rusia le ha destruido todas las plantas que producen petróleo y el asunto de la urea. ¿Por qué está subiendo el precio de la urea en el mercado internacional? Por el conflicto que hay en Europa. ¿Ya? Entonces, Rusia le ha destruido todas estas plantas y ahorita no está produciendo Ucrania, que era uno de los principales abastecedores de combustible y de urea, la urea es un derivado del petróleo. Y entonces hay escasez de estos productos en el mercado internacional. Y como hay escasez, ya saben cuál es el resultado cuando hay escasez. ¿Cómo reacciona el mercado? Aumentando el precio. ¿Correcto? A ver. Economía 2. Acá está. Estamos de acuerdo. La tarea la pongo en el Moodle para que la presenten individual, ¿ya? A ver. Estamos martes. Mañana. Al jueves. ¿Ah? Mañana miércoles, ¿hasta qué horas? Son dos problemas. Hasta las 6:50 de la noche. Ajá, 6:50 de la noche. Mañana hasta las 12. Ajá, hasta las 11:59. Ya, listo. Pero yo les hago PM. la tarea. ¿Ah? PM. Claro, pues mañana estamos 8 hasta que termine el 8. Profe, ¿a mano o lo haremos en Word? Algo así? No, a mano. Ya, profe, ya. Ya, profe, ya, ellos se agarran y lo resuelve uno y luego le cambian el tipo de letra y ya, ahí está, profe, ya está, cumplida, misión cumplida. Profesor, esas preguntas resolvemos las que está mostrando. Las dos, Solo la la 2 y la pregunta 4, 2 y la pregunta 4, aquí está, ¿ver? ¿Ya? ¿Correcto? Ya, les voy a crear una tarea ahorita para presentarlo mañana hasta las 11:59. ¿Correcto? Muy bien. Muchas gracias. Profe. Hasta la próxima semana. ¿Sí? Profe, cuando dice la pregunta 2 implica el SUAT y el SUB y el C, ¿verdad? Todo. ¿O solo la Claro. pregunta? Es que si la pregunta 2 solamente está el enunciado. Ah, ya. No, Pues. no le va a decir, el gobierno decide, ya, y ahí qué vas a resolver. Nada. ¿Ah? Leí mal, profesor. Qué docente, muchas gracias. ¿Ya? Listo, gracias. Cuídense y hasta la próxima semana. Profe. Hasta luego. Profe, la pregunta 1 y 4 es, ¿verdad? 2 y 4. 2 y 4. ¿A dónde estás? ¿Estás en otra nota? La 2 y la 4. Otra nota. Listo, ok. Está bien. Hasta luego.